Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. Esta noche el tema que vamos a meditar es una pregunta y esta pregunta es: ¿qué valores y conductas nos enseña Cristo? ¿Qué valores y conductas nos enseña Cristo? Vamos a dar la definición de eh, valores. ¿A qué se le llama valores? Se le llama valores a las características o cualidades o principios que guían el pensamiento y el comportamiento de alguien. Los valores son los que nos dan una orientación en las situaciones que vivimos. Los valores se pueden enseñar en la familia, en la escuela o en la misma sociedad. Claro, siempre y cuando la familia tenga valores, pues podrá enseñar valores. Si en la institución donde estudiamos hay valores, pues se van a enseñar valores a el estudiante. Y en la sociedad, si hay valores, pues se van a transmitir también a los que conforman la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando en la familia, en la escuela o en la sociedad no hay valores? Pues no se puede transmitir algo, no se puede dar lo que no se tiene. ¿A qué nos referimos? Si vivimos en una sociedad en donde no hay tolerancia, o sea, el valor de la tolerancia no existe, pues entonces es muy probable que en esa sociedad ese valor pues no se transmita porque no se tiene. Si vivimos en una sociedad que no tiene empatía, que no hay amor hacia otros, que no hay respeto, pues entonces no transmitirá esa sociedad, no fomentará pues valores porque no tiene valores. En la actualidad vivimos en una sociedad, en un ambiente en donde el trabajo absorbe mucho del tiempo de las personas y no hay momentos para transmitirle dentro de la familia a los hijos valores. Si alguien tiene valores, el tipo de vida que llevamos en la actualidad, en donde el trabajo absorbe mucho tiempo de nuestra vida, pues hay ocasiones que los padres salen de la casa y los hijos están dormidos. Regresan y los hijos están también ya dormidos. Entonces quiere decir que no hay tiempo. Si hay valores, no hay tiempo para transmitirlos. Entonces hay ocasiones en que, lejos de aprender valores, lo que se aprende en la sociedad, en la familia, en el trabajo, son cosas que tienen maldad. Bueno, vamos a Primera de Pedro. Si estamos en un lugar donde no hay valores, ya sea en el trabajo o en una familia donde no hay valores, o en una sociedad donde no hay valores, entonces, ¿qué puedo hacer yo para tener valores? ¿A quién puedo tomar como ejemplo? Bueno, la Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice esto acerca, nos dice esto acerca de Cristo. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a esperar a que nos coloquen las citas. Esto es algo muy importante porque hay ocasiones en que los padres quieren aprender valores para transmitírselos a los hijos y ellos no saben. Entonces, no pueden los padres dar algo que no tienen. ¿Cómo hacerle para que alguien aprenda valores y conductas apropiadas si los padres no son un buen ejemplo o la sociedad o el trabajo en donde yo estoy? ¿Cómo entonces puedo aprender valores? Por eso el tema lleva por título ¿Qué valores y conductas nos enseña Cristo? Entonces, al que vamos a tomar como modelo, como ejemplo, es a Cristo. Y vamos a extraer qué valores y conductas Él enseña al hombre. Y dice 1 de Pedro 2:21, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y vamos a empezar con una conducta que Cristo Jesús manifestó. Acuérdense que el tema son valores y conductas. Los valores guían nuestras conductas. Y dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios. Bueno, pues esto nos hace pensar que la conducta de Cristo Jesús no era, si me haces, te hago, porque esa es la conducta que tiene generalmente el hombre que no tiene valores, el hombre que tiene una conducta que es la que priva en este mundo de violencia. Entonces, el ejemplo de Cristo Jesús es que cuando a él lo maldecían, dice que él no retornaba maldición. Él guardaba silencio, él eh, toleraba, él tenía templanza. Entonces, cuando una persona guarda silencio, no maldice, está mostrando valores. Y esos valores es, por ejemplo, la tolerancia. La tolerancia es un valor. Por ejemplo, el no amenazar, no arremeter, pues habla de otro valor que es la templanza, es decir, dominarse a sí mismo. Esto nos hace ver que, pues, la conducta de Cristo Jesús era un reflejo de los valores que Cristo Jesús tenía, como son la tolerancia, la templanza, y dice que no amenazaba. En la actualidad, cuando alguien recibe una maldición, inmediatamente está pensando en qué voy a decirle para también maldecir al otro. Si alguien es golpeado, herido, pues esta carne se duele y no hay un dominio de ese dolor, sino que inmediatamente la carne busca responder y amenazar o golpear. Cristo Jesús mostraba que debe de existir ciertos valores en nuestro ser para que nuestra conducta no sea la de inmediatamente recibo una maldición, ahora va la mía. Es decir, él no amenazaba, no buscaba el revanchismo,
En el libro de Santiago dice que la forma en que una persona busca la justicia, pues no es la correcta. Dice Santiago 1, versículo 20. Porque la ira del hombre, cuando alguien es lastimado, herido, maldecido, pues genera ira. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De hecho, cuando una persona comúnmente es amenazada o maldecida, pues él busca también herir, maldecir a aquella persona que le hirió, pero no para encontrar justicia, sino le quiero hacer lo mismo y más. Entonces eso no es una justicia. Cristo Jesús no respondía, no dijo absolutamente nada cuando lo maldecían. Pero vamos a ver otra cosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Mateo, capítulo 9. Bueno, creo que antes de... No, sí, Mateo 9 para llevar un orden. Mateo capítulo 9 dice el versículo 36. Estamos aprendiendo de la conducta de Cristo Jesús. Dice así Mateo 9:36. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, un valor que Cristo Jesús mostró estando aquí en la tierra es la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión, su raíz de esta palabra es la palabra con, que quiere decir convergencia, y patior, sufrimiento. La compasión es el sentimiento de tristeza al ver el sufrimiento de otro. Entonces, cuando tú ves que alguien está sufriendo, la compasión es que tú sientas dolor y tristeza por esa situación de la otra persona. Eso es compasión. No hay que confundir con misericordia. Fíjense la diferencia. La misericordia es que tú sientas el dolor que la otra persona tiene. Es un poquito más allá la misericordia de la compasión. Compasión me puede dar tristeza ver alguna situación, pero la misericordia es que yo tenga esa empatía de tomar el lugar de esa persona y sentir lo que esa persona está sintiendo. No solamente que me cause tristeza ver su sufrimiento, sino que yo sienta lo que esa persona está sintiendo. Y eso desprende, ¿verdad? Otro valor que es la misericordia. La palabra misericordia viene de la palabra miser, que es desdichado, y la palabra cordis, que es corazón. Entonces es sentir lo que el otro está sintiendo, condolerse del dolor ajeno. Cristo Jesús mostraba compasión, es decir, le daba tristeza el ver la situación de alguien que sufría. ¿Cuántas veces en la actualidad, en nuestra sociedad, pues ya es tal el grado de insensibilidad, de maldad, que vemos a una persona enferma y no nos pone triste, ni siquiera altera nuestro sentimiento, como que ya es muy normal? Vemos a una persona en estado de indigencia y no sentimos absolutamente nada. Es más, hay ocasiones en que las personas hasta se muestran molestas porque esa persona en su estado de indigencia pues pide una ayuda. Fíjense cómo la sociedad no tiene los valores que Cristo Jesús mostraba. Vamos a ver este caso.
Dice el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Estamos tomando la escritura para ver, como nos dice la escritura, que tomemos a Cristo como ejemplo, pues vamos a ver qué ejemplo da Cristo en sus valores y conducta. Marcos capítulo 10 dice el versículo 46. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. De hecho, la palabra Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Era un ciego que estaba mendigando, llamado Bartimeo. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, versículo 47, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, conmuévete de mi situación. Y muchos le reñían que callase, mas él daba voces grandes, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Versículo 50. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, ¿sí tuvo Cristo Jesús misericordia de él? Sí. El haberlo sanado, el haberle devuelto su vista, el haberle dado vista, pues habla de que Cristo Jesús no solamente tenía compasión, sino también tenía misericordia, ¿verdad? Misericordia. Entonces, estos valores que decimos que son cualidades, ¿sí? Los valores, nuevamente vuelvo a decir, son características, cualidades o principios que guían la conducta de una persona o su forma de pensar, pues se ven en Cristo Jesús y se reflejan en su conducta. En la actualidad, cuando alguien nos dice: bueno, ¿y qué valores tú crees que tienes? Hay ocasiones que nos quedamos callados porque ni siquiera sabemos y ni siquiera practicamos esos valores. Entonces ya estamos viendo un valor de Cristo Jesús: la compasión, la misericordia. Dice el libro de Juan capítulo 5 versículo 1. Entonces la misericordia y la compasión es un valor que hay que enseñarlo a los hijos, hay que enseñarlo en nuestras familias, en la sociedad, condolerse del dolor ajeno. Y dice Juan 5 versículo 1: después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. La palabra Betesda quiere decir Bet, casa, y Chesem quiere decir misericordia. Entonces, Betesda quiere decir casa de misericordia. Estamos hablando de ese valor muy importante que es la misericordia, pues en este estanque que significa casa de misericordia, Cristo Jesús, ¿qué iba a hacer? Versículo 3. En estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Cuando se dice ciegos, pues que no tienen vista; cojos, pues que una de sus extremidades no funciona; y cuando dice secos, pues estamos hablando de que puede ser su mano o su pie que está paralizado, o sus manos o sus pies. Por ejemplo, un paralítico podemos decir que es una persona seca, ¿sí? Que no tiene movimiento sus extremidades. ¿Y qué pasa cuando no tiene movimiento nuestra extremidad? Pues resulta que los músculos se contraen, ¿sí? Enflaquece esa extremidad y se dice, se utiliza la palabra: esa persona está seca, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, estamos hablando de que había ahí paralíticos, ¿sí? Que tenían
parálisis en alguna parte de su cuerpo y eso hacía que se les llamara secos. Y dice el versículo 4, bueno, versículo 3 al final, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Hay ocasiones nosotros con una enfermedad que padecemos una semana, dos, ya eh, se nos complican realizar nuestras labores. Imagínense a alguien que padece una enfermedad de 38 años y la enfermedad que esta persona padecía, pues era una parálisis. No podía mover sus extremidades, dice el versículo 5. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Condolerse de la situación de aquella persona, conmoverse, tener compasión, tener misericordia. Y él actuaba en consecuencia. Entonces, si nosotros podemos hacer algún cambio en la situación de una persona, pues tenemos que experimentar, ¿verdad? Ese valor, es decir, practicarlo. Si alguien tiene ese valor, pues hará lo que esté en sus manos para remediar alguna situación. Yo sé que nosotros, pues, no tenemos esa virtud, ese poder que Cristo Jesús tenía, porque en nosotros en muchas ocasiones, pues, no tenemos las condiciones que Cristo Jesús tiene, y el Padre, pues, siempre escuchaba a Cristo Jesús, y el poder que tenía le permitía sanar este tipo de enfermedades. Entonces Cristo Jesús hacía lo que estaba en su poder para remediar aquella situación. Y el sanar, pues es un acto de misericordia, sentir lo que el otro sentía. Eso me lleva a actuar. Dice el libro de Mateo capítulo 20, versículo 30. Vamos con este pasaje a entender que la compasión y la misericordia van de la mano. No son lo mismo, dijimos, pero van de la mano. Dice Mateo 20, versículo 30. Y he aquí, dos ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pedían? Misericordia. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó la vista y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. En otras versiones dice, en vez de misericordia, dice, teniendo compasión de ellos. ¿Sí? Dice que les tocó sus ojos. La palabra en griego sí es diferente, la de misericordia y compasión. Bueno, ¿cuántas veces en esta sociedad en que vivimos vemos un ciego, vemos un cojo y no sentimos absolutamente nada, ni siquiera en nuestro ser se conmueve? Y somos tan insensibles que ha llegado la situación a que eh, ni siquiera sentimos eso por un hombre, mucho menos lo sentimos por un animalito. A veces que vemos un animalito en una situación difícil en la calle y no sentimos nada absolutamente,
por él. Y si pudiéramos hacer algo, no lo hacemos. Al contrario, hasta lo corremos. Si vemos que tiene alguna enfermedad o algo, vete de aquí, este animalito. Eh, Es decir, no tenemos esos valores. Por lo mucho menos vamos a tener una conducta de misericordia hacia un animalito o hacia una persona. Muy bien. ¿Qué otro valor vemos en nuestro Señor Jesucristo que nos enseña? Nos enseña la tolerancia y la paciencia. ¿Cuántas veces en esta sociedad en que vivimos somos muy intolerantes y somos muy impacientes? ¿Sí? Muy, muy impacientes. Vivimos en un tren de vida que va muy rápido, no tenemos tiempo de disfrutar la vida que tenemos y eso hace que nosotros no sepamos esperar y somos impacientes. Dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 62. Cuando Cristo Jesús estaba, fue prendido y llevado ante los judíos, ante el sumo sacerdote, dice Mateo 26, versículo 62. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Estaba Jesús prendido, bueno, lo prendieron, lo llevaron, dice que fueron a prenderlo con espadas, con palos, lo llevaron ante el sumo sacerdote y ahí, aunque muchos daban falsos testimonios, Cristo Jesús no contestaba. ¿Cuántas veces cuando alguien viene y dice una mentira de nosotros, nosotros sabiendo que es mentira, pues tratamos de defendernos? Cristo Jesús no lo hizo. Él callaba. Fue tolerante. Y la tolerancia, hay que aclarar, es la cualidad de aguantar un estado de aflicción. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no somos tolerantes? Porque apenas si hay un estado de aflicción en nosotros y no lo soportamos. Cristo Jesús nos mostró ese valor, esa cualidad, la cualidad de soportar un momento de aflicción, de soportar humillación. ¿Por qué? Dice el versículo 64. Dice así. Le preguntó el sumo pontífice si él era Cristo, el Hijo de Dios, y dice el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, de los hombres, sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, blasfemado ha. Y fíjense lo que hicieron con Cristo Jesús, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de bofetadas y otros le dieron con mojicones. Un mojicón es un golpe en la cara, ¿sí? Entonces vemos que si a alguien le tocan la cara, el rostro, lo golpean, pues inmediatamente trata de defenderse o responde. Pero esto habla de que Cristo Jesús no solamente toleraba, sino tenía un autocontrol de sus emociones. Este autocontrol de sus emociones se llama templanza, ¿sí? Templanza. Entonces, Cristo Jesús nos enseña ese otro valor que nosotros debemos de practicar. Y cuando decimos debemos de practicar, es decir, que cuando llegue una situación en donde requiramos autocontrol, tolerancia, paciencia, pues la practiquemos. Nos acordemos del ejemplo de Cristo Jesús. Yo sé que en los momentos de ira el hombre como que desconecta esa parte pensante y conecta la parte de violencia.
ya sea verbal, física, pues eso Cristo Jesús nos enseña que no debe de ser. Dice el capítulo 27, versículo 30. Ahora cuando está con los romanos, ante los romanos, dice, ¿qué hicieron los soldados con él? Dice, y escupieron en él, tomando la caña, y le herían en la cabeza, y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos. Vemos que esto es humillante. No solamente era causar dolor, sino humillar. Hay ocasiones en que hay situaciones en la vida en donde alguien no busca solamente causar un dolor en nosotros, físico, sino causar un dolor psicológico y en nuestra alma. ¿Cómo? Humillándote. La humillación también es un estado de aflicción que se tiene que aprender a soportar. ¿Cuántas ocasiones no lo soportamos y nosotros qué hacemos? Responder. Dice el versículo 14. Y no les respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Cuando lo estaban acusando ante Pilato, él no respondió nada. Ese autocontrol y frenar nuestra boca, pues realmente requiere pues de mucho poder, ¿verdad? En nuestro interior. De tal manera que pues debemos de aprender de Cristo Jesús de que cuando pasemos por una situación de humillación, no responder, tener autocontrol y dejar esas cosas a Dios, que Él sea el que se encargue de hacer una justicia. Dice el libro de Isaías 53, hablando exactamente de ese valor que Cristo Jesús tenía, que es la tolerancia y la paciencia, dice Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, el autocontrol es muy importante. Hechos capítulo 8 nos dice que fue humillado Cristo Jesús. Hechos 8, versículo 32. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Dice, en su humillación, o sea, en ese estado en el que lo humillaron a Cristo Jesús, dice, su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Es decir, ni siquiera lo sometieron a un juicio en donde Cristo Jesús pudo poner los hechos y alguien acusar y ver si tenían razón o no. Eso no existió. Cristo Jesús no dijo absolutamente nada. Realmente no hubo un juicio. Dice que del juicio fue quitado. No existió juicio para Cristo Jesús. Solamente la condena. Dice Isaías 59, regresemos. Ahora voy a leer el versículo 8. Isaías 53, perdón, y voy a leer el versículo 9. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces Cristo Jesús guardó silencio, fue tolerante, soportó, ¿sí? Y en la actualidad, pues cuántas cosas no se originan por falta de tolerancia. Si hay un embotellamiento, empiezan a ofenderse con los
claxon de los vehículos, alguien no soporta que otra persona le pite con el vehículo y en ese momento sale del vehículo en forma violenta, agrede al otro, se dicen de palabras, uno saca con qué herir, etcétera. Hay gritos, las familias se intervienen también. Quiere decir que esto contamina a toda la sociedad y todos estamos inmersos en una sociedad que no tiene valores. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar nosotros las conductas y los valores necesarios para agradar a Dios? Pues del ejemplo de Cristo Jesús. Pues ya vimos, fíjense, ya vimos compasión, misericordia, tolerancia, paciencia. Vamos a ver a otro valor muy importante, la obediencia. Dice Juan capítulo 8, versículo 29. Este pasaje es muy importante para entender la conducta de Cristo Jesús. Dice así, porque el que me envió, el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. ¿Qué es lo que le puede agradar a un padre? Pues en primera, que si da alguna indicación al hijo, el hijo la acate. Es decir, la obediencia a los mandamientos. Y dice Juan capítulo 12 que Cristo Jesús se le dieron mandamientos y él los llevó a cabo. Dice Juan 12, versículo 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces Cristo Jesús mostraba obediencia. Ese valor, hermanos, de obediencia, eh, nos habla de otro valor, que es la mansedumbre. La palabra mansedumbre viene de la palabra manso, y la palabra manso viene de la palabra latina mansuetus, que quiere decir mano, y suetus, acostumbrado. Entonces, una persona o alguien manso es alguien acostumbrado a la mano, alguien que se deja guiar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, este animal es manso, pues es que yo puedo poner mi mano sobre él y no me va a hacer nada. Pero si nosotros tratamos de tocar, acercarnos a un tigre y ponerle la mano, entonces sabríamos que ese animal no es manso, ¿verdad? Entonces una persona que tiene mansedumbre es aquella que se deja guiar. ¿Y qué tiene que ver con la obediencia? Pues la obediencia es eso, obedecer y estás dejándote guiar por alguien. Entonces aquel que es obediente, pues es manso, se está dejando guiar. Eso es algo muy importante. La mansedumbre es un valor. Miren, en las empresas en la actualidad dicen, pues aquí en esta empresa se practican estos valores. Y dicen, honradez, lealtad, pero pues nunca se habla de obediencia, nunca se habla de mansedumbre. Entra el trabajador y lo primero que hace es rebelarse a los códigos de conducta que hay o rebelarse a las órdenes del patrón, a las órdenes de un supervisor. El hombre por su naturaleza no le gusta sujetarse o someterse a alguien. Para que alguien sea manso, requiere de otro valor, la humildad. Cuando yo me sujeto a la voluntad de alguien, dice Juan 14, versículo 28. Habéis oído cómo yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais. ¿Por qué he dicho que voy al Padre? Porque el Padre mayor es que yo. Entonces Cristo Jesús reconocía que el Padre era mayor y una forma de reconocer esa superioridad es haciéndose, bueno, reconociendo que él era menos, ¿sí? Habiendo humildad en él y obedeciendo, ¿sí? Dice
Juan 14, versículo 30, versículo, Juan, perdón, es 4, versículo 34. Dice así, díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, Cristo Jesús era un ser, o es un ser, más bien, obediente al Padre. Ese es un valor que habla de otro valor que ya dijimos, que es la mansedumbre. Si yo obedezco a alguien, me estoy dejando guiar por él. Y en eso consiste la mansedumbre. Y Cristo Jesús lo dijo. Cristo Jesús dijo que nos fijáramos en él, que él es manso, sí. Y vamos a ver ese pasaje porque es muy bonito ese pasaje. Libro, libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Y fíjense cómo está unido estos dos valores que Cristo Jesús tenía. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando en las empresas se fomenten o se contraten a las personas que tengan estos valores, se van a evitar muchos conflictos. Porque las personas van a ser obedientes, se van a dejar guiar, no va a haber soberbia que causa tantos problemas en las empresas. Y dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Bueno, y en la familia también, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hijos pues no se dejan guiar por los padres? No podemos decir que haya obediencia y mucho menos mansedumbre. Dice Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, Cristo Jesús, un ser obediente. Ahora, en nuestra sociedad, pues la obediencia es algo que se ve que no se tiene. Si hay un semáforo en rojo eh, y algunas motos están al frente de las líneas, ellas se pasan. Y uno ve y dice, pero ¿por qué no obedecen el semáforo? Bueno, es un valor que las personas eh, no los tienen, ¿sí? Nosotros debemos de practicar la obediencia. Y si obedecemos, estamos demostrando que somos mansos, que nos dejamos guiar y que reconocemos que la persona que nos está dando esa indicación es superior a nosotros. Y eso es algo importante, porque hay veces que las órdenes vienen de nuestros padres. ¿Son superiores a los hijos, los padres? Sí, claro, en autoridad. Sí. El supervisor es superior al, al operador, al trabajador, sí, pero hay veces que no lo queremos reconocer. Bueno, pues otro valor que es muy importante es decir la verdad. Cristo Jesús siempre se condujo diciendo la verdad, aunque decir la verdad hay ocasiones que nos expone o nos exponemos a que haya algún momento en que causemos incomodidad o que alguien quiera arremeter contra nosotros porque la verdad, dicen por ahí, incomoda. Dice Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído cómo, perdón, es Juan 10, perdón, hermanos, 10:31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense que en versículos anteriores hablaba de Dios como su Padre. Esto lo tomaron a mal los judíos y dijeron, pues ¿cómo te estás haciendo Dios? Y era una verdad.
Y sin en cambio, por decir esa verdad, que era hijo de Dios, Cristo, lo querían apedrear. Pues Cristo Jesús no detenía la verdad, aunque expusiera su vida, ¿sí? Dice Lucas capítulo 4. Fíjense, les dijo otra verdad y lo querían matar. Lucas capítulo 4, dice el versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a la costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Cristo Jesús había crecido en Nazaret, de tal manera que lo conocían. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas palabras: las verdades duelen. Y cuando alguien no se controla, cuando le dicen sus verdades, pues sale esta situación. Dice: viene la ira, y dice, versículo 29, levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. ¿Qué querían? Matarlo, arrojarlo, ¿sí? Arrojarlo ahí del monte. Entonces vemos que Cristo Jesús, algo que tenía una cualidad, un valor, era decir la verdad. Hay ocasiones que nosotros mentimos hasta si llegamos tarde al trabajo, si no entregamos alguna tarea a algún profesor, si algo se nos complica. Todo es mentira, porque nos vemos en una situación de aprietos y mentimos, ¿sí? Oye, ¿por qué no entregaste esto? Y mentimos. Oye, ¿por qué no hiciste esto? Mentimos. Oye, ¿por qué llegas tarde? Mentimos. Cristo Jesús no se conducía así. Él, aunque hubiera una repercusión sobre y exponiendo su vida, decía la verdad. Entonces ese es un valor que debemos de fomentar en nuestros hijos, no acostumbrarnos a tolerarles las mentiras, ¿sí? Si vemos que el hijo se está desviando hacia la mentira, corregir y enseñarle lo valioso que es tener el valor de la verdad, ¿sí? Y no solamente decir la verdad. Otro valor es hacer lo correcto. Una cosa es la verdad y otra cosa es hacer lo correcto. Cristo Jesús hacía lo correcto. Ese es un valor que debemos de tener, hacer lo correcto. En las empresas se disfraza de muchas maneras y se dice honestidad, se dice que no se practique la corrupción. Cristo Jesús, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice así: Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Qué hizo Cristo Jesús en sábado? Bueno, ya lo leímos. Juan 5, en sus primeros capítulos, leímos que Cristo Jesús en sábado sanó al que estaba paralítico en el estanque de Betesda.
Y los judíos no lo entendieron. Ellos no se fijaban si era correcto o no. Ellos simplemente era algo que no estaban acostumbrados a ver y arremetían contra eso. No se daban cuenta que era una buena obra hecha en sábado. Dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo al paralítico y díjole, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Cristo Jesús hacía lo correcto en sábado, sanaba en sábado. Eso no era traspasar el sábado. Les estaba enseñando cómo guardar el sábado y sin en cambio los fariseos no lo entendían. Dice Marcos capítulo 3. Entonces, hermanos, nosotros debemos de inculcar y practicar nosotros que aunque estemos expuestos a alguna situación, en donde puede traer una repercusión mala sobre nosotros, hagamos lo correcto. Y voy a mencionar esta frase. Si tienes miedo de hacer lo correcto, o sea, el bien, entonces estás mal. Si tienes miedo de hacer algo malo, entonces estás haciendo lo correcto. Estás bien, ¿sí? Cristo Jesús hacía lo correcto. Marcos 3, versículo 4. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condolióse. ¿Se acuerdan que hablamos del valor de condolerse? ¿Sí? De la misericordia, de tener compasión. Dice, se condolióse de la ceguedad de su corazón y dice al hombre, un hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano y la extendió y su mano fue restituida sana. Entonces Cristo Jesús, aunque sabía que se iban a enojar, que lo iban a tratar de condenar, Cristo Jesús hacía lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros en la sociedad, en la familia, en el trabajo, hay veces que no hacemos lo correcto por miedo a perder el trabajo, miedo a que me regañe alguien, miedo a que me castiguen? Tú haz lo correcto. No les va a gustar a muchos, pero tú haz lo correcto. Ese es un valor. Y como dijimos, ser humildes. ¿Y qué quiere decir ser humildes? En la sociedad en que vivimos, las personas están acostumbradas a que les sirvan. El que va a un supermercado llega con la cajera y se siente con más poder y autoridad y le exige cosas a la cajera. Y llega a decirle, tú estás para servirme, ¿verdad? El esposo cree que la esposa o los hijos, que la madre está para servirle, ¿sí? Pero Cristo Jesús no enseñó el que alguien se sienta superior y los demás le tengan que servir. Cristo Jesús enseñó el valor de la humildad, servir antes de que te sirvan. Es decir, aprende a servir. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Es un valor que casi no se practica en la actualidad. Todos queremos que los demás nos sirvan, hay mucha soberbia y creemos que porque alguien paga sus impuestos, ya todo mundo debe de hacerle honores. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús era un ser superior, era hijo de Dios, es hijo de Dios. Y así se presentó en la tierra y sin cambio vino a servir. ¿Cuántas ocasiones el marido no quiere servir en la casa porque dice, no, pues yo
Yo soy el jefe de familia. Los hijos no quieren ayudar en los quehaceres porque dicen, no, yo soy el hijo, solo le toca a mamá. Y igual en una empresa hay ocasiones que alguien que tiene algún cargo, un nivel eh, de mandos medios, pues no quieren ni siquiera recoger un papel o hacer un bote de basura a un lado porque no, eso no va con mis funciones. No puedo rebajarme a servir. Cristo Jesús dijo en el versículo 26 de Mateo 20, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Ya nada más dos hermanos, estoy pasando un poquito de tiempo, pero es importante ver estos valores. El valor de la gratitud, la gratitud. Estamos acostumbrados a no decir gracias. Es más, desde pequeños se le da algo a un niño y antes yo recuerdo que en las familias se les decía, los padres inmediatamente veían al pequeñito y le decían, ¿qué se dice, hijo? Y el otro, aunque no sabía todavía ni siquiera hablar o qué significaba, repetía la palabra gracias, ¿verdad? Cuando están empezando a hablar. Pues en la actualidad no agradecemos nada. Pensamos que todo lo merecemos y que no tenemos que agradecer absolutamente nada. Cristo Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños, es decir, a los discípulos, a los niños en malicia y en maldad. Fíjense cómo Cristo Jesús le agradecía a Dios que le ayudara en su labor que Cristo Jesús estaba haciendo y volteaba a ver a Dios. Cuando resucitó Cristo Jesús a Lázaro, lo que hizo es agradecer a Dios. Y eso, en la actualidad, ese valor se ha perdido. Es más, no lo piden en las empresas ser agradecido, de tal manera que el trabajador, pues él no siente agradecimiento con la empresa. Él siente que él está trabajando y la empresa le está dando y no ve muchas cosas. En la familia, los hijos no ven el esfuerzo de los padres, no lo agradecen. Estamos en una eh, sociedad en donde esas cosas se han perdido. Cristo Jesús las enseña. Dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41. Dice de esta manera. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, ¿qué dijo? Gracias te doy porque me has oído. Y en varias ocasiones Cristo Jesús daba gracias cuando partió el pan entre 4,000, entre 5,000, dio gracias siempre a Dios. En la actualidad, el dar gracias, hay ocasiones que se sientan a la mesa, los adultos, no vamos a hablar de los pequeñitos, ni adolescentes, ni jóvenes, adultos, y ni siquiera dan gracias a Dios porque tienen ese alimento. Estamos en una sociedad en donde los valores de este tipo no existen, por lo tanto la sociedad no los transmite. ¿De dónde vamos a agarrar ejemplo? De Cristo Jesús. Y vamos con el último, ya para terminar este tema, el valor muy importante que es el perdón. Y yo creo que es de los valores más difíciles de tener, porque se requiere mucho autocontrol, humildad, mansedumbre, muchas cosas para poder llegar a practicar el perdón. Dice el libro de Mateo, bueno, me voy a ir a Lucas, porque ya no me da tiempo. Lucas 23. Lucas 23 dice el versículo 34. Y Jesús decía, cuando estaba
crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense, Cristo Jesús, practicando el perdón. Aunque lo herían, lo maltrataban, le decían de cosas, él pues practicaba el perdón. Esta conducta requiere de tener varios valores y se resumen en decir perdón, que alguien practique el perdón. Cristo Jesús, dice el libro de los Salmos, que cuando lo iban a herir, esta es una profecía, Salmo 69, Salmo 69, dice el versículo 8. He sido extraño de mis hermanos, es decir, no lo reconocieron a Cristo Jesús, y extraño a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Dice el versículo 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zairían en las canciones de los bebedores de sidra. ¿Pero qué hacía él? Empero yo enderezaba mi oración a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Es decir, Cristo Jesús, en vez de reclamar o de vengarse o de decir alguna maldición, nunca dijo, pues a todos los que me hieren, a todos los que no me aceptan, malditos que sean. No, nunca lo dijo. Sí, fíjense que en el libro de Job, ya este es el último pasaje que toco, Job, capítulo, eh, el último capítulo es el capítulo 42. Sus amigos de Job, cuando él estuvo padeciendo la sarna, realmente no lo consolaron. Realmente lo estuvieron culpando y le dijeron que eso era porque era una persona que había desobedecido o que había pecado delante de Dios. Nunca se dieron cuenta que era Job una figura de los padecimientos de Cristo Jesús, que muchos no entenderían por qué alguien iba a padecer si no había hecho ninguna falta. En realidad, los padecimientos de Cristo Jesús no fueron por sus faltas, fueron por las faltas de otros. Pero Job pues era una figura, y dice el versículo 8. Ahora pues le dice Dios a los amigos de Job, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job, dice, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Y eso incluye a todos. Todos los amigos de Job no hablaron con rectitud y se puede comprobar cómo no hablaron con rectitud y aplicaron mal algunas cosas y hacia Job. Entonces Job dice que iba a orar por ellos. Y es lo que hace Cristo Jesús. Aunque alguien lo rechaza, lo ofende, de todas maneras Cristo Jesús está orando por ellos. Y por último voy a mencionar este valor que Cristo Jesús tenía, el de ser compartido. Estamos en una sociedad en donde si alguien tiene, no lo comparte. Es para él y para él. Entramos en el terreno del yo-yo. Yo, ¿verdad? El egocentrismo. No nos gusta compartir. ¿Cuántas veces algún padre, alguna madre se entera que su hijo anda viajando por el mundo, pero el hijo nunca enteró a los papás? Porque no quiso nunca invitarlos, nunca quiso compartir algo con ellos, sino que él se lo iba a gastar solo. Cristo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. También dice, así como recibí del Padre palabras,
así también yo se las he transmitido. Es decir, Cristo no era envidioso. Entonces, fíjense todos los valores que vimos el día de hoy. Mansedumbre, humildad, compasión, templanza, ser compartidos, hablar la verdad, hacer lo correcto. Todo eso son valores que generan conductas que son agradables a Dios. Bueno, vamos a quitar ya los textos y pues vamos a ir finalizando. Entonces, la conclusión es que si queremos tener valores en nuestra vida, tomemos los ejemplos de Cristo Jesús. Si es que nuestra familia no nos han enseñado unos valores o estamos en medio de una sociedad en donde no hay valores, ¿sí? Ese es el mensaje de esta noche y tenemos este gran ejemplo, sigámoslo y nos va a costar trabajo, pero si le pedimos a Dios que nos ayude, Él va a ir modificando nuestro carácter. Pues sería todo por mi parte. Espero que este tema sea de utilidad para los que lo puedan escuchar y vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Paz a vosotros.